Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor Johnny Zelaya desde la República de El Salvador. Un privilegio para mí estar como su pastor maestro en este Instituto de la Gracia. Hermanos, que por la gracia de Dios, hermanos, le estamos recibiendo estas clases de una manera gratuita, ¿verdad? En nuestros hogares. Es un privilegio, una bendición, hermanos, que tenemos nosotros los creyentes en este instituto. Así que animo a los hermanos en la fe a que podamos disfrutar de las clases que estamos recibiendo. Vamos a entrar al capítulo número 7 de la carta a los romanos, la lección número 25. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos ante ti en el nombre de tu Hijo amado. Estamos muy contentos, Señor, de poder reunirnos en esta mesa virtual para aprender de tu santa palabra. Queremos, Señor, eh, ir paso a paso en este libro tan precioso como es el libro de Romanos. Gracias por los estudiantes, gracias por proveer los medios para poder llegar hasta ellos. Señor, gracias porque todo es por tu gracia. Te pido que ilumines nuestras mentes y que también uses mi boca para poder explicar las verdades de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Hemos muerto a la ley mosaica. Romanos capítulo 7 del 1 al 6. Hemos visto el pecado y la condenación. Romanos 1, 18 al 3:20. La justicia de Dios requerida. Número 2, la salvación y la justificación. Romanos 3:21 al 5:21. La justicia de Dios recibida. Número 3, hemos visto la salvación y la santificación. Romanos 6:1 al 8:17. La justicia de Dios reproducida. Y ahí estamos en el capítulo 7, ¿verdad? Vimos la santificación posicional, Romanos 6:1 al 10. Hemos visto la santificación práctica o progresiva, Romanos 6:11 al 23. Muy bien. ¿Cuáles son los dos desequilibrios en la vida cristiana que vemos con un enfoque legalista? Bueno, ellos tienen su propia justicia cuando piensan que están viviendo muy bien ante Dios. Usted sabe que un legalista, hermanos, está confiando en su propia justicia, no en la justicia imputada por Jesús, por Dios a través de Jesucristo a nuestras vidas. Y Pablo era un hombre bastante cuidadoso en ese aspecto. Quiero que, hermano Cristian, nos vayamos a Filipenses 3:9. Amén, pastor. Permítame. Al margen Filip, pongan este pasaje, Filipenses 3:9. perfecto. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Muy bien. La mayor parte de religiosos, de gente que se nota como que fuera creyente, están viviendo o creen que van a ir al cielo por su propia justicia. Y Pablo dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Y él dice que cuál es la justicia que es requerida para ir al cielo. Y es la justicia que se recibe por la fe en Jesucristo. ¿Verdad? Filipenses 3,
9. Entonces, el, el legalista, el enfoque legalista, ellos tienen su propia justicia cuando piensan que están viviendo muy bien ante Dios. Ellos están frustrados cuando son honestos consigo mismos y pueden ver claramente que no están viviendo según las normas de Dios. Yo siempre he visto, hermanos, el fracaso en algunas, yo he visto en las iglesias que son bien legalistas, siempre he visto fracaso. Siempre van a encontrar fracaso. Va a haber fracaso en todas las iglesias. Eh, Quiero decir que en todas las dispensaciones siempre el hombre ha fracasado. En la dispensación de la inocencia, a pesar que no había pecado todavía, el hombre fracasó. En la dispensación de la conciencia, el hombre fracasó. En la dispensación del gobierno humano, el hombre fracasó. En la dispensación de la promesa, el hombre fracasó. Abraham fracasó. En la dispensación de la ley, el hombre fracasó. En la dispensación de la gracia, el hombre fracasó. Y hay una última dispensación, que es la dispensación del reino. El hombre siempre va a fracasar. Entonces, por eso el legalista vive frustrado cuando son honestos consigo mismos. Pueden ver claramente que no están viviendo según las normas de Dios. Entonces, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Dice Primera Corintios 15:59. Pónganlo ahí al margen, este pasaje. Dice Romanos 6:14, ya lo vimos, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. ¿Qué significa que el creyente no está bajo la ley, sino bajo la gracia? Significa que la autoridad para el creyente no es la ley, sino la gracia. ¿Oyeron? La autoridad para el creyente no es la ley, sino la gracia. Estamos bajo la gracia. Fíjense que a veces la gente me ha criticado a mí porque yo hablo de la gracia. Y les digo yo, una vez que tuvimos un culto de hombres a nivel distrital, que nos reunimos diferentes iglesias, ¿va? De la misma denominación. Y me dieron a mí la predicación, ¿verdad? Y yo hablaba del crecimiento del creyente. Y para que un creyente crezca en la fe, necesita, hermanos, entender la gracia. Si no, no va a crecer. Segunda Pedro 3:18. Hermano Cristian, por favor. Veamos qué Amén, dice. pastor. Permítame. Segunda Pedro 3:18. Ya lo voy a leer. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vaya. Entonces, la gracia está involucrada en el crecimiento. ¿Me entiende? Creced en la gracia. Yo les digo a los hermanos, ¿por qué ustedes piensan mal de la gracia? Si la gracia está involucrada en el crecimiento. Tener un entendimiento de la gracia, hermanos, eso me ayuda a mí a crecer en la vida cristiana. ¿Me entienden? Les demostré que la doctrina de la gracia está bien clara en la Biblia. Que la palabra gracia se menciona muchas veces en la Biblia. ¿Me entiendes? 128 veces. Bueno, aquel día vimos cuántas veces estaba la palabra gracia, ¿va? En todo el Nuevo Testamento, sin meter el Antiguo. ¿Ya? Y así, hermanos, ¿va? Entonces, no estamos. ¿Qué significa que el creyente no está bajo la ley, sino bajo la gracia? Significa que la autoridad para el creyente no es la ley, sino la gracia. ¿Ya? Entonces, vamos a entrar al tema de la santificación, porque ese es el contexto, ¿va? La santificación. Vimos santificación
posicional, vimos santificación progresiva, ¿verdad? Práctica o progresiva, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver la santificación impotente, impotente. Entonces, vamos a ver primero la relación entre el creyente y la ley mosaica. Hermano Cristian nos va a leer este pasaje de Romanos 7, 1 al 6. Amén, hermano. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que no conocen la ley, Con los que que la ley, conocen. sí, con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Muy bien. Ustedes pueden ver en este pasaje la palabra ley, ¿verdad? Cuando ves la palabra ley en las escrituras, usted tiene que determinar su significado. ¿Me entienden? También tenemos otro término bíblico que es el término para muerte. Aquí no está hablando de cesación de la existencia, no está hablando de aniquilación. Cuando usted encuentra la palabra muerte, está hablando de separación. Entonces, el concepto de muerte en la Biblia normalmente transmite un estado de separación. Por ejemplo, la muerte física es la separación del espíritu y el alma del cuerpo. Amén, hermanos. Oigan bien, cuando hablo de muerte física, estoy hablando de la separación del espíritu y el alma del cuerpo. La Biblia enseña que incluso después de la muerte física, el alma y el espíritu continúan viviendo. ¿Oyeron? Bueno, ¿me puede leer Génesis 5:5, por favor, hermano Cristian? Amén, hermano. Génesis 5:5, ¿verdad? Sí, Ok. hablando de la muerte física. Nos dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Muy bien. Ahí se dio una muerte física. Hubo una separación del espíritu y el alma del cuerpo. También lo vemos en Lucas 16, 22 y 23, hermano Cristian. Dije Amén. que después de la muerte física, el alma y el espíritu continúan viviendo. Vamos, hermano Cristian, Lucas 16, 22 y 23. Amén. Permítame aquí. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos,
y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Muy bien. Su cuerpo aquí quedó, ¿verdad? Pero su alma, hermanos, siempre seguían viviendo. Muy bien. Entonces, hemos hablado de la muerte física, ¿ya? Ahora, la muerte espiritual es la separación del cuerpo, el alma y el espíritu de Dios, la fuente y el dador de la vida. Todas las personas que están en condición de muerte espiritual, todas, o sea, voy a volver a repetir, todas las personas nacen en esta condición de muerte espiritual. Yo nací muerto espiritualmente. ¿Oyeron? Yo nací separado de Dios. Mi cuerpo, el alma y el espíritu de Dios nací separado. ¿Me entiendes? Eh, por eso Efesios 2:1, ¿qué dice? Hermano Cristian. Efesios, anoten estos Ah, pasajes. permí- 2:1. permítame que hermano. Ya casi estoy ahí. Efesios 2:1 dice, ¿Sí? y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bien, muertos estábamos, separados de Dios. ¿Me entiendes? Muy bien. Entonces, hemos visto la muerte física, la muerte espiritual, que nacemos todos separados de Dios. Por eso Él nos dio vida, Él nos dio, Él, él, él nos dio vida, ¿verdad? Nacimos de nuevo para entrar a la familia de Dios. Pero también está la tercera muerte, que es la muerte eterna, que también en la Biblia es llamada la segunda muerte, que es la separación de Dios por la eternidad en el lago de fuego. ¿Oyeron? Muerte eterna o la segunda muerte. Esto está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, hermano Cristian. Estoy tratando Amén. de mostrar. Ustedes pueden anotar esto adicionalmente, porque quiero mostrar algo con respecto a lo que estoy explicando. Apocalipsis 20 y los versículos, hermano. 11 al 15. Amén. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien. Lo que estoy enseñando es adicional. Hermanos, la muerte eterna es llamada la segunda muerte y es la separación de Dios por la eternidad en el lago de fuego. Muchas personas van a morir dos veces, ¿me entiendes? Van a morir físicamente y van a morir eternamente. Y y están muertas espiritualmente, ¿verdad? Entonces, algo que me llama la atención en este trono blanco, aquí solo hay inconversos, gente no salva, gente que nunca quiso nada con Dios, ¿verdad? Y dice en plural, y los libros fueron abiertos. Lo ven ahí, ¿verdad? En el versículo, ¿qué versículo es, hermano Cristian? Cuando dice, y los libros fueron abiertos. El 12.
Vaya, entonces, quiere decir que son varios, porque está en plural. Los libros. Algunos teólogos dicen que son 4 libros. ¿Oyeron? Eh, Uno se llama el libro, quiero que lo veamos, hermano Cristian, busque Malaquías 3. Vamos al primer libro que vamos a ver. Malaquías 3. 3, busque el 16. Malaquías 3:16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Muy bien. Ahí está un libro que se llama El libro de las memorias. ¿Verdad? Ahí están, ahí están escritas varias cosas de los que temen a Jehová. Muy bien. Ese es un libro. El segundo libro está en Zacarías 5, del 1 al 5, hermano Cristian. Permítame, hermano, aquí. Zacarías 5. Ok. Del 1 al 5 dice, de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta como está de un lado del rollo será destruido, y todo aquel que jura falsamente como está del otro lado del rollo será destruido. Yo la he hecho salir, dice Muy, Jehová de los ejércitos. muy bien. Ahí está un rollo. Este es un libro y dice las medidas, ¿verdad? Ahí está escrito el día que robó, a quién le robó, qué fue lo que robó, etcétera, etcétera. Y también está de los que han hecho promesas, que han faltado a las promesas. Ese se llama el libro de la maldición. ¿Oyeron? Segundo libro. Tercer libro. Creo que es, no sé si es hermano Cristian, tal vez me lo puede buscar porque ahorita en mi Sí, mente no me, pero se llama el libro de las lágrimas. Está en el libro de los Salmos, creo que el Salmo 62, no estoy muy seguro, 8, pero creo que, pues véalo usted, tal vez lo puede sí, buscar ahí. sí, vamos, lo voy a buscar. El libro de las lágrimas. Libro de las lágrimas, ya lo voy a buscar. Aquí yo creo que este no, vamos a buscar. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblo, derramar delante de él vuestro No sé si corazón. 58, bueno, 56:8, hermano, Salmo. 50, ajá, 56:8, sí, es que mi mente a veces me falla, ¿verdad? Pero 56:8 o sí, sí, 6:8. 56:8. Muy bien, Amén. Dice, mis huidas tú has contado. muy bien, Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? muy bien. La redoma es un instrumento que los médicos conocen, ¿me entiendes? Ahí están todas las lágrimas de la gente que sufrió por la causa de Cristo o de Dios. Toda lágrima ahí está cayendo en la redoma. Esos libros son pruebas que Dios va a tener en el día del juicio. Amén. Amén. Vaya, entonces tenemos el libro de la maldición, el libro de las memorias, el libro de las lágrimas. Muy bien. Y el cuarto se llama el libro de la vida. Está en Apocalipsis 20:15. Léalo, hermano Cristian, por favor. Amén. Permítame aquí. Ya lo voy a.
Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien. En este libro están escritos los nombres de todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces, traje esto porque, hermanos, estamos hablando del lago de fuego, ¿verdad? Y que Dios va a tener pruebas ahí. Los libros fueron abiertos, ¿verdad? Y para poder juzgar a todos aquellos que no quisieron nada con Dios. Muy bien, entonces tenemos la muerte física, la muerte espiritual, la muerte eterna, la muerte de comunión. A veces los creyentes perdemos la comunión con Dios. A veces los creyentes perdemos la comunión con otros creyentes. Esta es llamada también en teología muerte temporal. ¿Oyeron? Muerte temporal. Primera Timoteo 5:6, hermano Cristian. Amén. Permítame, hermano. Primera de Timoteo 5:6. Dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Muy bien, esa es muerte temporal. Ya, Apocalipsis 3:1. Amén. Apocalipsis 3:1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Muy bien, separado de la comunión con Dios. Esta es una condición temporal que no anula el estatus legal de la aceptación ante Dios de uno, pero sí limita la comunión de uno con Dios. O sea, la carnalidad, el legalismo y la mundanalidad, todos llevan a los creyentes a tener un malestar espiritual. Pierden la comunión con Dios. Experimentan muerte temporal. Ahora, hemos definido la palabra muerte. La palabra ley, cuando ves la palabra ley en la Biblia, hay que determinar su significado. La ley puede referirse a las leyes civiles o sociales que gobiernan todas las sociedades humanas. La ley puede significar un principio para encontrar en la naturaleza o en la vida. La ley de la gravedad es un ejemplo de una ley natural, hermano. ¿Me entiende? La ley puede referirse a las escrituras del Antiguo Testamento en general. Puede también referirse a las más de 600 leyes del Antiguo Testamento. O incluso más específicamente puede referirse a los 10 mandamientos. Muy bien. Entonces, hermanos, los destinatarios, hermanos, 7:1. La palabra hermanos describe a creyentes en Cristo. ¿Verdad? Muy bien, creyentes en Cristo. 2. Esto significa que estas verdades son específicamente para los que están en la familia de Dios. ¿Verdad? Muy bien. Vamos verso por verso. La afirmación. ¿Acaso ignoráis que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Muy bien. Hermanos, esta sección, Pablo usó el ejemplo de la ley. De la ley social para enseñar una importante verdad espiritual con respecto a la libertad del creyente del legalismo. Fíjense bien. Pablo apela al
conocimiento anterior de la ley para poder establecer un principio de verdad básica para los lectores. Miren, toda sociedad en la tierra entiende que cuando un individuo muere, las leyes de la sociedad dejan de tener autoridad sobre esa persona. Por ejemplo, las personas muertas no son convocadas, no son procesadas, no son encarceladas. ¿Me entienden? Y si utilizando una ley específica, por ejemplo, la ley del matrimonio, Pablo comparó la forma en que la muerte afecta la relación de una persona con la ley social del matrimonio, con la forma en que la muerte afecta la relación de un creyente con el legalismo y la ley de Moisés. Entonces, continuamos. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Muy bien. Algunas verdades acerca de la ley mosaica. Número 1. Veamos algunas verdades. La gente de la ley mosaica consistió en la nación de Israel. Oigan bien esto que les estoy diciendo. La gente de la ley mosaica consistió en la nación de Israel. La ley mosaica no fue para los salvadoreños. La ley mosaica no fue para los estadounidenses. La ley mosaica no fue para los centroamericanos. La ley mosaica consistió en la nación de Israel. Dice así, Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles, miren lo que dicen, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, que aquí está hablando que los gentiles no son ellos los que hermanos, le fue escrita la ley, sino que fue a los judíos. Romanos 9:3-4. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, lo dice Pablo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿A quiénes se les promulgó la ley? A los israelitas, a los judíos. Muy bien. La propuesta de la ley mosaica era básicamente obedece y serás bendecido, o desobedece y será maldecido. Esa era la propuesta de la ley mosaica. ¿Me entienden? Obedece y serás bendecido, o desobedece y serás maldecido. Eran tres partes de la ley. La primera parte era la ley moral, la segunda parte era la ley civil y la tercera parte era la ley ceremonial. Sin embargo, todas juntas componían una unidad que era indivisible, o sea que no podemos nosotros decir esta parte vamos a cumplir, las demás no. Era una unidad que era indivisible, no podía dividirse la ley. Muy bien. Aquí está la ley moral. ¿Qué abarcaban? Los 10 mandamientos, tal como fueron dados a Moisés por Dios en Éxodo 20. La ley social consistía en los aspectos de la ley mosaica que regían de cómo los israelitas debían de relacionarse uno con el otro. Esto incluyeron leyes civiles y dietéticas.
La ley ceremonial consistía en el sacerdocio, el tabernáculo, las fiestas y los sacrificios descritos en Éxodo 25 al 40 y en Levítico, en el libro de los Levíticos. Esta era la ley mosaica. Cuando la Biblia habla toda la ley, se refería a estas tres partes. Una sola ley. Por eso Santiago 2:10 al 11 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley. ¿Cuál ley? Las tres. Esa es la ley. ¿Ya? Léame el pasaje, hermano Cristian. Está en la pizarra. Aquí. Amén, hermano. Permítame aquí. Aquí está en la pantalla. Perfecto. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Muy bien. Entonces Santiago dice que cualquiera que guardare toda la ley, que dice que la guarda, ¿verdad? Amén. 613 mandamientos. Ese componen toda la ley, ¿verdad? Eh, y la gente no sé por qué dice que hay que guardar la ley. Y yo les pregunto, ¿qué dice la ley número 600? Y nadie es capaz de decirlo. ¿Me entienden? Nadie es capaz de decirlo. Porque no se han aprendido la ley, ¿verdad? O sea, con solo el hecho de no saber la ley ya fallamos, ¿verdad? Yo les comprobé, ¿verdad?, que un adventista se le olvidó uno de los 10 mandamientos y no hallaba cómo hacer para decírmelo. No hallaba qué hacer él, hermano. Ah, pues ya falló, le dije yo. Ya falló. Si usted ofende en un punto, se hace culpable de todos. ¿Ya? Muy bien. Gálatas 3:10, hermano Cristian. Amén, hermano. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Muy bien. ¿Qué dice aquí, hermano Gálatas? Que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Dice, bajo maldición. La palabra es ¿por qué? Por lo que está escrito. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, 613 mandamientos. ¿Ya? El periodo de la ley fue 1500 años. Terminó en el Monte Calvario. Ahí terminó la dispensación de la ley. Comenzó en el Monte Sinaí y terminó en el Monte Calvario. Por eso Jesucristo vivió bajo la ley. Gálatas, por favor, hermano Cristian, Gálatas 4:4, por favor. Sí, permítame, hermano. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Muy bien. Él vivió bajo la ley. ¿Se entiende? Él cumplió la ley, ¿verdad? Entonces, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos varias dispensaciones, ¿verdad? Por ejemplo,
Primero dijimos que era la dispensación de la inocencia, ¿verdad? Y ya dijimos de la conciencia. De ahí hablamos de la promesa, perdón, del gobierno humano. Tercera dispensación. La cuarta es la promesa. Y aquí estamos hablando perdón. Bueno, dijimos que 1500 años duró la ley, ¿verdad? Estamos hablando de aquí, de Abraham, en la promesa, ¿verdad? Y después, hermanos, vemos a Moisés entrar en escena y vemos a la esclavitud, ¿verdad? Del pueblo judío, ¿verdad? Y la ley, hermanos, terminó en el Calvario. Muy bien. Por eso dijo, cuando él murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Para que todos tengan acceso al trono de la gracia. Los propósitos principales de la ley mosaica fueron definir el pecado y condenar al violador. Oiga bien. ¿Verdad? ¿Cuán pecadores somos? Ese es el propósito de la ley. Eso es lo que nos muestra la ley. ¿Cuán pecadores somos? ¿Cuán errados somos? ¿Ya? Y estamos bajo condenación. Por eso. El castigo de la ley consistía en la muerte. Si alguien fallaba, hermanos, le tocaba muerte. Por ejemplo, el sábado, tenía que morir a pedradas. ¿Verdad? Y así eran las leyes. Romanos 3, 19 y 20. Mi hermano Cristian lo lee aquí en la pantalla. Permítame que se está refrescando aquí. Perfecto. Romanos 3, 19, 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué vemos acá? Toda boca debe cerrarse. ¿Por qué? Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. No es posible. Porque nadie ha cumplido la ley. Solo Jesús. ¿Ah? Entonces Pablo dice, porque por el medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo me veo como un pecador realmente. ¿Ya? Me muestra cuán pecador soy yo. Segundo principio. El primero dice, Pablo apela al conocimiento anterior de la ley para poder establecer un principio y verdad básica para los lectores. Número dos, el principio básico enfatizado en Romanos 7:1 es simplemente que la muerte rompe toda obligación de seguir obedeciendo la ley. Vuelvo a repetir. El principio básico enfatizado en Romanos 7:1 es simplemente que la muerte rompe toda obligación de seguir obedeciendo la ley. Lo dije, toda sociedad en la tierra entiende que cuando un individuo muere, las leyes de la sociedad dejan de tener autoridad sobre esa persona. ¿Vea? Las personas muertas no son convocadas, no son procesadas, no son encarceladas. Y utilizaron aquí Pablo la ley del matrimonio.
Y Pablo compara la forma en que la muerte afecta la relación de una persona con la ley social del matrimonio, con la forma en que la muerte afecta la relación de un creyente con el legalismo y la ley de Moisés. Analogía. Léalo, hermano Cristian, por favor. Amén. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Muy bien. Básicamente, en todo el mundo, hermanos, de acuerdo con las leyes sociales del matrimonio, una mujer casada está legalmente atada a su esposo entre tanto que él vive. Pero dice aquí que si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Pero si el esposo de la mujer muere, ella es inmediatamente liberada de la ley del matrimonio, ¿verdad? Y entonces dice, pues, así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. O sea, que de acuerdo con la ley del matrimonio, si una mujer casada vive con otro hombre, mientras su marido aún vive, se le considera culpable de adulterio. ¿Me entiende? Pero si su marido muriere, ella es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley del matrimonio y puede casarse legalmente con otro hombre. ¿Ya? Bien. Número uno. Esta ilustración menciona a un esposo, a una esposa y una ley. Esta ilustración menciona a un esposo, a una esposa y una ley. Dos. Pablo simplemente menciona que una mujer está obligada por la ley a su esposo mientras éste vive. Sin embargo, si el esposo muere, ella queda libre de la ley para casarse con otro hombre. ¿Verdad? Muy bien. Bien, hermano. Fíjense que esta enseñanza lo puede a uno salvar de una vida de legalismo. Puede liberarte esta enseñanza de la inútil frustración de tratar de guardar los 10 mandamientos o intentar seguir otras listas de qué se debe y qué es lo que no se debe hacer. Hermano Cristian, Romanos 7, 4 al 6. Amén, hermano. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Número 1. Cada creyente ha muerto a la ley mosaica. Cada creyente ha muerto a la ley mosaica. Gálatas 2, 19, 20. Hermano Cristian. Amén. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios.
con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bien, entonces ya morimos a la ley mosaica. ¿Por qué es esto tan importante? Porque nuestra muerte con Cristo nos ha hecho libres para casarnos con otro, Jesucristo. Porque nuestra muerte con Cristo nos ha hecho libres para casarnos con otro, Jesucristo. ¿Cómo fue esto provisto? ¿Cómo fue esto provisto? Por medio de la obra de Cristo en la cruz. Miren, hermanos, todo creyente ha muerto a la ley, lo dice Gálatas 2:19. O sea, debido a tu co-crucifixión con Cristo, ya no estás bajo la jurisdicción de la ley de Moisés, incluyendo los 10 mandamientos. Puesto que la ley ya no tiene ninguna autoridad sobre ti, no tienes que vivir bajo el aplastante peso de obligaciones. No sé si entienden. Por ejemplo, Hechos 15:10. Vamos a ver, hermano Cristian. Hechos 15:10. Amén, hermano. Permítame aquí. Anoten estos pasajes al margen. Hechos 15:10 dice, ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Muy bien. ¿Cuál yugo? La ley. Ni nuestros padres la cumplieron, dicen ellos. Ni nosotros, dicen los apóstoles. Lea el 11, por favor. Amén. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. ¿Cómo se salvaron los del Antiguo Testamento? Por la fe y por gracia. ¿Cómo se salvan los del Nuevo Testamento? La iglesia, por la fe, por la gracia. De igual modo como ellos se salvaron, nosotros también nos hemos salvado por medio de la obra de Cristo hecha en la cruz. Bien, hermano Cristian, Romanos 8:3 y 4. Amén. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, Ajá, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, para que, o mejor dicho, en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. gracias, hermano. Bien, entonces, hermanos, ya usted no tiene que intentar ganarte la aceptación de Dios por medio de la obediencia a la ley. Como creyente en Cristo ya eres plenamente aceptado como su hijo. Era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué fue esto realizado? Cada creyente ha muerto a la ley mosaica para que podamos ser de otro, es decir, de Cristo. Amén. Somos de otro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál debe ser el resultado? Que llevemos fruto para Dios.
Wow, hermano. Ese es el resultado. Mientras estábamos bajo la ley, bajo el legalismo, que era incapaz de agradar a Dios, ahora que estás unido a Cristo, Él en gracia produce fruto para Dios a través de ti. ¿Me entiendes? Qué bueno, ¿verdad? Cada creyente ha sido libertado de la ley, de la ley. Cada creyente ha sido libertado de la ley. Hermano Cristian, rápidamente. Amén, hermano. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Bien, cuando todavía eras un incrédulo en la carne y casado con la ley, la vida era casi insoportable. ¿Verdad? Miren, porque cuando dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban. O sea, cuando todavía eras un incrédulo, la ley desencadenaba tus deseos pecaminosos, porque querías hacer las mismas cosas que la ley decía, no, y no las deberías de hacer. Pasiones pecaminosas obraban en nuestros miembros, ¿verdad? Tu deseo pecaminoso, despertado por la naturaleza de pecado. Y eso se expresaba en múltiples actividades pecaminosas a través de diversas partes de nuestro cuerpo, hermano, ¿verdad? Entonces, ¿qué llevaba? Fruto para muerte, dice el verso 5, ¿verdad? Tus pasiones pecaminosas acarrearon la muerte para ti. Aquí no está hablando de muerte física inmediata, sino de una ruptura de la comunión con Dios y con los demás. Entonces, el resultado de tu cuerpo siendo manejado por sus pasiones pecaminosas fue quebrantamiento, angustia, destrucción, ¿verdad? Pero ahora, dice el verso 6, estamos libres de la ley. Mire qué lindo, hermanos, ¿verdad? Cuando moriste con Cristo en el momento de la salvación, fuiste liberado de la esclavitud de la ley y del legalismo. ¿Me entiendes? Eh, Algunos cristianos se consumen tratando de agradar a Dios a través de sus propios esfuerzos. Necesitamos el poder de Dios para hacer la obra de Dios, hermano. No podemos hacer nosotros la obra de Dios por nuestro propio esfuerzo. Por eso dice el verso 6, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea, esta frase, bajo el régimen viejo de la letra, se refiere a la ley de Moisés. Ahora estás bajo la gracia, no bajo la ley. Ahora que Cristo vive a través de ti, la vida puede ser verdaderamente gozosa y digna de ser vivida, hermanos, y digna de ser vivida. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Verdad? Entonces, hermanos, qué bendición que ahora tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas para siempre, ¿verdad? Para poder vivir la vida cristiana. Nos vamos a quedar acá porque ya se nos hizo noche, hasta el hermano Milton con nosotros. Así que, hermanos,